Hola y bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo video tutorial en vivo. Mi nombre es Brian Guayotum. Ahora vamos a aprender desde cero cómo tocar el huayno sureño. Volvemos en un instante con la imagen del teclado. Bueno, ya nos encontramos aquí, vamos a acomodar el teclado, vamos a girar un poco la imagen. Ahí está, se puede llegar a ver, aquí lo tenemos, pueden ver. Bueno, como el primer punto lo que tenemos que aprender es, obviamente, conocer los acordes y luego saber cómo hacer el acompañamiento. En el huayno sureño, por ejemplo, en do. No olvidar que esta se llama la tónica, la primera o la nota fundamental. Esta es la tercera o de tercer grado, la quinta o de quinto grado. Primera, tercera, quinta. 1, 2, 3, 4, 5. El acorde de do conformado por la primera, obviamente, primera, tercera y quinta, como cualquier acorde de 3 notas. Para acompañar el huayno sureño vamos a utilizar la primera y la quinta, pero la quinta de la octava anterior. O sea, esta y la quinta de la octava anterior, que en este caso sería sol. Y acompañar así. 1, 2, 3, va. Pam, 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 pam. Debemos hacerlo con calma. Llevamos 16 espectadores. Para todas las notas, en este caso tampoco existiría diferencia con una nota menor, porque, por ejemplo, en do mayor, para que sea una do menor, la diferencia es la tecla de la tercera, del medio. Entonces no va a influenciar en nada. Quiere decir que hacer esto puede ser lo mismo que acompañar en una do mayor o una do menor. Por ejemplo, en mi. Al final de este video voy a leer sus comentarios y quizás algún saludo que quieran realizar. Tenemos mi, están viendo. Primera, tercera y quinta. La quinta es una si. Mi con si del anterior. Ahí. Y acompañamos de esa forma. Vamos a tratar de buscar una batería similar. Puedo utilizar esta batería que es prácticamente cumbia, pero para este video tutorial en vivo lo puedo utilizar normal. Por ejemplo, en do. Vamos a cambiarlo. Voy a quitarle el efecto. Al parecer tiene un efecto general. Más adelante ya hablaremos de estos videotutoriales. Bien. Ya lo encontré. Ya. La quinta en do. La primera y la quinta de la octava anterior. Vamos. Si estamos empezando a tocar huayno sureño de cero, tengo que repetir esto. En el huayno sureño, fundamentalmente, acompañar. Porque el pique, como cualquier huayno, otro truco. En acá sí va a haber diferencia en una do y do menor. Hasta el momento somos 23 espectadores. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Puedo utilizar la primera, la quinta y esta vez la tercera. Y como si fuera un rasgueo de guitarra. A ver de aquí.
ahí está. Sería una do menor, ahí sí diferencia obviamente porque este es la tercera. Este acompañamiento es más lleno. Bueno, voy a volver a repetir todo lo que estamos haciendo en este video tutorial en vivo. En primer lugar, obviamente conocer los acordes para sacar cualquier género. Vamos a empezar con el acompañamiento. Para acompañar vamos a utilizar la tónica. ¿Qué es la tónica? Es la primera nota que estamos tocando. En este caso, si del acorde de do es do. Primera, tercera y quinta, así se llama. Primera, tercera y quinta. Esta quinta es una sol. Voy a utilizar esta sol de una octava anterior, o sea, esta sol. Pero voy a utilizar la quinta normal. Es como acompañar así. Pero suena un poco extraño. Mejor acá. Con una base tendría que sonar 1, 2, 3, va. Ya hice obviamente un video tutorial de este tema, pero ahora estamos hablando con mayor paciencia. Así acompañamos. También, bueno, antes de pasar a la otra parte, también dije que de aquí, si haría una do menor no hay diferencia, porque simplemente estoy utilizando esta, la primera y la quinta. Para acordes mayores lo que varía es la tercera, ni uno de estos dos. Pero si agrego otra nota, prácticamente es una do invertida, o sea, do hecho en otro lugar. Esta es otra do. Esta. También puedo, en vez de hacer esto, puedo hacer acompañar así. Por ejemplo, en la sostenida. Vamos a acomodar un poco el micro ahí. Vamos a acomodarnos más lejos para que pueda tocar, porque el micrófono está chocando en esta parte. No se ve, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo aquí. En el huayno sureño normalmente usan este sonido. Es un harps mezclado. Voy a probar uno de estos sonidos. Este está mezclado con más agudo y un sonido de fondo. Y otro así. Nada más. Más adelante vamos a hacer un video tutorial de cómo sacar cada sonido o sacar similar, y ustedes ya van buscando en sus teclados. Como cualquier huayno, solo que siempre bajamos y subimos. En vez de hacer el huayno, siempre va a haber adornos. Como ustedes quieran hacerlo. Esos son sus toques que le da el gusto al tema musical. Puedo mezclar también y doble. Esos son adornos. Si no adornaría, sonaría así. Algo así. Pero adornando. Le da otro toque. Solamente, por ejemplo, para llegar a do, puedo hacer esto. O si no, si digamos quiero tocar, puedo entrenar así. ¿Se dan cuenta? Ese sería un truquito. Por ejemplo, poniendo adornos. Suena bastante raro, pero es así. Para que se nos quede de por sí. También puedo empezar de abajo. ¿Ven?
son adornos que se le da para darle el gusto. Entonces, en el guayno sureño, el pique, como en cualquier tema, tienen que sacarlo ustedes desde, obviamente, escuchando el tema desde cero y con paciencia. Una recomendación en este tutorial en vivo. Escuchar lentamente. Si van a escuchar un tema del YouTube, hay una opción para poder lentear el video y eso les va a ayudar bastante. Entonces, voy a decir otra vez, un resumen. Obviamente saber los acordes. Se acompaña con la primera y la quinta. Ni siquiera es tan seguido. Puede sonar así. Como un toque. Luego, sea el pique que saque, por ejemplo. No olvidar hacer adornos. Por ejemplo, este adorno. Sin adorno sonaría así. Así. Pero con adorno. Ponerle adornos al tema musical que estamos sacando. Bueno, hasta el momento somos 28 espectadores. Ahora sí, ya es hora de leer sus comentarios. A ver, un saludo hasta Cajamarca. Bam Bam Music, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A varios ya los estoy viendo seguido. Gracias por seguir el video tutorial. A medida que vaya creciendo el canal, siempre vamos a hacer estas videotransmisiones. Gracias por seguir. Para Daniel, ¿cómo estás? Hasta Lima, Daniel Melo. Bueno, también para Anderson Gamer, ¿cómo estás? Para Alberto, Condori Paco, o Condori Capo. También un saludo especial para Álvaro Chasqui, ¿cómo estás? Para Anderson Gamer, que nos dice, a ver. Saludos para Dante, un saludo para Lickman Mango, para Helio Cutipa, un saludo para Enrique Sucasaire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para Fer, para John César. Gracias por seguir los videotutoriales. Gracias a todos en realidad. Bueno, un saludo también para Walter, para Ronaldo, para Waldir. A ver, hasta Ecuador, para... Díganme su nombre, porque a veces el nombre de usuario que tienen es un poco difícil de leer. Para Chasli, su guión AFI. Ya. Bueno, para Lickman Mango, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para Donis, ¿qué tal? Para David Condori, ¿qué tal? Hasta Kikijana, ¿qué tal? Para Exxon Quintana, hasta Bolivia. Gracias por seguir esta videotransmisión. Entonces voy a volver a repetirles qué debemos hacer. Para tocar guayno sureño, para tocar un tema desde cero, lo primero que debemos aprender son los acordes. Do, re, mi, fa, sol, la, si, obviamente. Y luego de eso, no olvidar que en un acorde, por ejemplo en esta do, de repente tú lo aprendiste de manera empírica y solo lo tocas así. Este va a ser la primera, la tercera y esta va a ser la quinta. ¿Por qué? Porque la escala de do son todas las teclas blancas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ves? Obviamente lo mismo pasa acá. Acá otra do, acá otra do. Esta es la quinta de la anterior octava y esta es la primera de la octava siguiente. Entonces acompaña la tónica, la primera con la quinta en el guayno sureño. Lo dicen el quinconeo, es prácticamente un estilo acústico. Puede ser así. Entrenar con el tiempo. Obviamente también entrenar el compás es otro tema.
Ahora el acompañamiento o cómo. También puede ser utilizando la que le seguía. Si voy a empezar de la quinta y voy a acompañar utilizando la tercera y la quinta, si voy a empezar de la primera. Corrección, primera. Va a sonar como un rasgueo. Primera, esta es una quinta y una tercera de la anterior octava. Prácticamente es una do invertida en su primera inversión. Pero hago pop, pop, también puedo golpear todo. Ahora los adornos. En esta parte, lentamente. Sin adorno sonaría así. Con adorno. Es para darle toque al guayno sureño. ¿Se dan cuenta? Ese es el toque, lo van a aprender poco a poco escuchando más temas. Truco. Pueden hacer esto. O si no, ¿se dan cuenta que suena prácticamente lo mismo? Solo que estoy llegando de otra forma. Lentamente. Bueno, y ese sería el video tutorial de hoy día de esta video transmisión. Gracias a todos por seguir esta transmisión en vivo. Un saludo para Nectalí, ¿qué tal? También un saludo para Darwin de Ecuador. Para Donis, ¿qué tal? Para Walter. Bueno, más adelante vamos a hablar de ese tema. Creo que el tema, no me caso, está en fa menor. Y utiliza un sonido muy diferente. Por ejemplo, esta mezcla es más para los temas guayno sureño, cutichiripo, etcétera. Pero para Fresia Linda, por ejemplo, es otro, más suave. También vamos a hablar de cómo hacer este sonido, qué sonidos utilizo o qué sonidos similares pueden utilizar para encontrar el sonido. Este sonido está ahorita en el teclado Core M50. Bueno, y este ha sido el video tutorial, la video transmisión en vivo. Gracias a los más de 30 espectadores en vivo por seguir esta video transmisión. Mi nombre es Brian Guayatuma. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo